buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a In Company, un programa de Eide Talents, este lugar donde abrimos la puerta al conocimiento a través de nuestros invitados. Yo soy Patricia Pérez Solernú, consultora en talento y efectividad organizacional, y uno de los servicios en los que también te podemos apoyar es el coaching ejecutivo, con distintas herramientas derivadas de varias disciplinas, entre ellas la PNL. Y una de las herramientas de la PNL que tiene precisamente el coaching es el reencuadre, que consiste en desarrollar una capacidad de percibir cualquier situación, cualquier experiencia desde distintos puntos de vista, para enfocarnos en aquello que nos sirve, aquello que nos resulta más provechoso, más positivo. Y de eso va a hablar nuestro invitado de hoy, Sadot Virués, con algunos refranes mexicanos. Ahí lo vamos a recibir. Bienvenido, Sadot, ¿cómo estás? Hola, Pati. Buenas tardes, buenas noches. Parece ya medianoche aquí con el tiempo de que oscurece muy temprano, Sí, el cambio de pero horario también, sí. así es, contentos. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos, muy contenta de tenerte finalmente aquí en este programa. Y antes de seguir, les recuerdo que este programa está grabándose, luego se va a subir a nuestra plataforma de YouTube, In Company, donde los invito a suscribirse, y también ahí que dejen sus comentarios y sus consultas, porque sí las vemos. Y vamos ahora a conocer un poquito más a Sadot. Sadot es licenciado en Administración, tiene una maestría en Comunicación Estratégica, es Master Practitioner en PNL y tiene una experiencia de 25 años trabajando en el área de desarrollo comercial y humano. También se desempeña actualmente como gerente de enlace comercial, evangelización y cultura comercial para una importante firma mexicana. Además, es una excelente persona. Ya basta con ver los comentarios que tiene en sus redes sociales, porque las personas le tienen un cariño muy grande, un respeto muy especial también, y eso solo se gana cuando una persona es congruente en su vida. Y por eso lo quise invitar acá, ¿no? Para que lo conozcan, para que conozcan su trabajo, para que conozcan un pedacito de su forma de ser que lo hace tan exitoso en todo lo que emprende. Y también todo esto lo habilita para hablar con total autoridad de estos reencuadres, en especial esta forma tan particular de adaptar, o mejor dicho, de extraer la sabiduría que traen los refranes, los mexicanos en este caso, para aplicarlos a nuestra vida diaria, sea la laboral, sea la profesional o lo que fuera. Así que contanos, Adot, por favor, ¿cómo podemos utilizar para nuestro beneficio estas enseñanzas que nos dan los refranes? Gracias por la presentación, muy bonitas palabras, padre. Las mereces. Gracias. Bueno, te comento precisamente por lo de mi trabajo. Yo viajo mucho, me encanta viajar y a México lo amo, me encanta su cultura, me encanta cómo cambia la cultura del norte con la gente del sur, con la gente del centro, pero al final de cuentas tenemos una cultura homologada, por decirlo de una forma, que nos hace ser muy unidos. Tú sabes cómo es este espíritu de unión cuando Sí. estamos en alguna situación complicada como mexicano. Y bueno, entrando en materia, como tú decías, acerca de los refranes mexicanos, pues es algo muy representativo, obviamente, de nuestra cultura. Si nos vamos así como que un concepto más formal de lo que es un refrán y nos vamos a una definición, pues nos vamos a encontrar que un refrán es una frase o un dicho, pues que es de conocimiento popular, que nadie se atribuye su autoría, que es una autoría anónima. No sabemos ni de dónde salen. No sabe ni de dónde sale, si lo empecé a escuchar con la abuelita, con el tío, con quién, pero la finalidad de un refrán pues es una enseñanza, es un enfoque didáctico, es un enfoque moral o incluso un enfoque filosófico. Ujú. Hay un poquito de historia de los refranes y que nos hacen referencia que la palabra refrán viene de un verbo latino que se llama referre, que es referendo. ¿Por qué? Porque vamos transmitiendo de persona a persona, vamos refiriendo a persona, y de ahí del referendo viene lo del refrán. Entonces, para poner un poquito como que en contexto de dónde sale
la palabra refrán. Y hay una diferencia muy pequeña, incluso hay veces que se toma de manera similar, entre los refranes, los dichos, los pregones, que pues existen en cualquier cultura, aquí al menos en México y en España y en otros países. Sí. ¿Y cuáles son algunas de esas diferencias? Cuando hablamos de un dicho, pues lo que se menciona que un dicho es únicamente una expresión popular. No sé si tú has escuchado una expresión, esa creo que sí es muy mexicana, que dice, a Chuchita la bolsearon. No. No. Pues bueno, te voy a explicar un poquito qué es a Por Chuchita favor. la bolsearon. Ese es un dicho, no es un refrán, es una expresión que dice a Chuchita la bolsearon. Cuenta la historia, hay varias versiones de dónde salió esto. Pero dicen que en el siglo XVII había una señora llamada Chuchita que le gustaba endeudarse, pero a la hora de pagar decía, es que, ¿qué crees? Me robaron mi bolsa. Es que, ¿qué crees? Metieron la mano y me sacaron mi dinero de la bolsa. Entonces, este concepto de que no me quieres pagar, no me salgas con que a Chuchita la... ¿Ok? Ese es el concepto de ese primer dicho. Al final de cuentas es solo una expresión, ¿eh? O como otra famosa expresión que dice, me lo dijo un pajarito. Esa seguramente la has Mm, escuchado. Eso me claro, lo un dijo un pajarito me pajarito. dijo, sí, sí, sí. Ajá, eso Mm, es haciendo referencia de que te enteraste de algo, pero no quieres decir cuál fue la fuente. Me lo dijo un claro, pajarito, por decir claro. algo. Haciendo referencia al pajarito, porque sabemos que las palomas mensajeras, por ejemplo, que son las aves que nos traen esa comunicación, ¿no? Es por eso se dice, me lo dijo un pajarito. Esos son los dichos, que nada más es como que una expresión popular. Y Sí. a diferencia, los refranes son aquellos que, como mencionaba, nos dejan alguna enseñanza o moraleja. Por ejemplo, ese seguramente si lo has escuchado, el que dice, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Ese Sí, es como que hacía más mucho que no conocido. lo escuchaba, pero sí, sí, lo escuché en alguna vez. ¿Alguna vez? Y eso que hace referencia de que cuando estás viendo que está pasando algo en tu entorno, pues preocúpate, ¿no? Porque también te puede pasar a ti. Si estás viendo que la gente está enfermando porque no se cuida, porque sale, porque no cuida sus medidas que debe de tener, pues aguas, también te puede pasar a ti, ¿no? Eso es a grandes rasgos lo que dice este refrán. Claro. Y aquí en México, ya sabes cómo somos en cuanto a dicharacheros tal cual, cómo hasta cambiamos a veces el sentido de las cosas. Incluso, no sé si te acuerdas de un programa que existía, y creo que en Argentina querían mucho al Chapulín Colorado. Sí, mi ídolo. ¿Qué decía el Chapulín Colorado? Decía, No ya contaban lo con mi dice. astucia. Bueno, aparte de que no contaban con mi astucia, también que nos decía, y ya lo dice el viejo y conocido refrán. ¿Te acuerdas que Sí, decía eso? sí, sí. Bueno, pero él distorsionaba todo, ¿no? ¿Te acuerdas cuando decía, como dice el refrán, agua que no has de beber, corazón que no siente? O que le cambiaba y le decía, crea cuervos y te saltará la liebre. Sí. Pero bueno, eso es parte de la cultura de y cómo hasta en programas sacan estos dichos. Incluso actualmente, no sé si todavía sigue existiendo, pero creo que en televisión abierta había un programa que se llamaba o se llama Como dice el dicho. Es un programa que el concepto es en cápsulas de 1 hora, te cuentan una historia relacionada con un refrán. Entonces, sobre eso gira su tema de este programa. Claro. Y bueno, hay de refranes a refranes. Y son tan importantes en la cultura de un país que incluso hay una materia que los estudia. No sé si sabías, pero hay una materia que se llama paremiología, que es la encargada de estudiar todo el rollo de los refranes. No, si te digo que sí te miento porque no, nunca lo había escuchado. Yo No, hasta hace no. poco me enteré de que existe una ciencia que estudia Mira, todo este concepto de estructura, de lenguaje, todo un rollo que hay atrás de él. Estuve leyendo un libro hace tiempo acerca de esto, más de 500 páginas de un cuate aquí de Michoacán, y es todo un fondo lingüístico, todo un fondo histórico, los refranes. Incluso habla que los refranes pudieron, eh, con referencia a las leyes,
¿Te Sí, acuerdas del código de Hammurabi? Donde sí. decía, si pasa esto, tiene que suceder esto, ¿no? Si una persona mata a alguien, tiene que recompensar con tanta lana a tal cosa. Esta consecuencia de que si haces esto, pasa esto otro, se ve reflejado en los refranes. Si te portas mal, te va a ir mal. Si te Sería juntas como con una lobos, estructura, ¿no? aullar te enseñas, como que va esa estructura. Y como esta estructura, hay un mundo de clasificación de estos refranes. Por ejemplo, hay una agrupación de refranes que inician con el concepto el qué. Por ejemplo, el que quiere azul celeste, que le cueste. El que mal anda, mal acaba El también, que mal ¿no? anda, mal acaba. El que es perico, donde quiera es verde. Entonces, estos conceptos de el es una estructura de un tipo de refranes. Y por ejemplo, este que te mencioné de que el que quiera azul celeste que le cueste, cuando hablamos de que quiere celeste, hacemos referencia al que quiere el cielo, el que quiere irse al cielo, digo, los que son católicos, somos católicos, el que quiere ir, ascender a un Ah, mejor lugar, pues tienes que ganar, tienes que hacer algo por ganarte el cielo. Es el concepto original de lo que significa el que quiere azul celeste que le cueste, ¿ok? Hay otros que tienen su estructura inicial como el más vale. Por ah, ejemplo, más vale solo que mal mal acompañado. acompañado. El más vale prevenir que lamentar. Es otro que inicia con más vale. Sí. Y hay otro que esta tiene una connotación de doble sentido. Ya sabes cómo somos los mexicanos en este rollo de los albures o el doble sentido. Hay otro que inicia de pájaro en mano que siento volando. Esta tiene una connotación lingüística oculta, pero al final de cuentas es un refrán que te dice preferible tener uno a que anden volando por ahí muchos, ¿no? ¿Sabes que me hiciste reír porque me acuerdo de ese refrán? Porque mi papá siempre decía, ¿no? A Patricia hablarle en términos científicos. Yo era Ajá. chiquitita. Y él entonces decía, más vale volátil en cavidad metacarpiana que 100 de estos mismos entes pululando por el espacio etéreo. Joder. Es A ver, va un, de nuevo, ¿cómo decía? más vale volátil en cavidad metacarpiana que 100 de estos mismos entes pululando por el espacio etéreo. Okay. Y ahí yo lo entendía. No, si eras una niña con mentalidad muy avanzada, ¿eh? Yo sigo aquí como que reflexionando. Me queda más claro este que más vale pájaro en mano que Es siento más volando. fácil. Sí. Y bueno, aquí en México ubicas el concepto de los ninis, que es nini. ¿Nini? Ajá. No. Bueno, aquí en México le decimos así a una persona que ni estudia ni trabaja, Ah, ¿ok? claro. Y bueno, también nosotros en los refranes tenemos ninis. ¿Por qué ninis? Por ejemplo, hay uno que dice, ni tanto que quema el santo, ni tanto que no lo alumbre. Claro. Esto que hace referencia de que pues tampoco te vayas a los excesos o a los extremos, ¿no? Siempre hay que tener como una media, pues en todos los aspectos de tu vida, En ¿no? la vida misma, ¿no? Todos los extremos, los excesos, los fanatismos no son buenos, sino tener siempre un equilibrio y buscar la justa medida. Y Claro, desde ahí pensar. parte esta sabiduría de los refranes, ¿eh? Claro, claro, claro. Como en una fruta tienes enseñanza con algo tan coloquial o algo tan común que luego ubicas una vela que ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? Tienes que Claro. mediar. Y ahí empezamos a hablar de esos reencuadres que tú mencionabas, de lo que es programación neurolingüística, pero bueno, más adelantito vamos a comentar acerca de esto. Bien. Y bueno, finalmente, pues no quiero dar un discurso histórico, lingüístico de todo este concepto de los refranes, mejor materia, y vamos a darle que es mole de olla. A ver. ¿De este concepto? Ese sí lo conozco. A darle que es mole, ¿a qué hace referencia? De entrada, mole de olla para nosotros los mexicanos, comida muy especial, muy rica, es un tipo de caldo de res espeso, picosito, que lleva ahí su verdurita, su cebolla al final picada, y es una delicia comer, ¿ok? No siempre se hace, porque es elaborado este platillo, entonces, a darle que es mole de olla, estoy dando mi punto de vista, mi percepción,
para mí es disfruta el momento. Estás ante algo especial, disfruta ese momento. Que en este reencuadre de repente con tantas cosas que pasan en nuestro día a día, la nueva normalidad, con estos cambios que ha estado en nuestra vida, con estos cambios de hábitos que hemos tenido, para bien y para mal, hay veces se nos olvida y no disfrutamos el momento. Había un poeta latino, Horacio, que mencionó el carpe diem, que significa el vive el momento. Hay muchas frases, tatuajes, cuadros que hacen esto, referencia del carpe diem. Es vive el momento, disfruta el aquí, disfruta el ahora. Hay veces estamos físicamente en un lugar, pero por pensamiento estamos en un lugar distinto. ¿Dónde estás cuando no estás aquí? ¿A dónde te vas? ¿A dónde divagas? ¿A dónde piensas? Y no estás disfrutando tu momento. No estás disfrutando tu aquí, no estás disfrutando tu ahora. Le escuché una anécdota a otra persona que se dedica a este rollo de la capacitación. ¿Cómo este rollo de la capacitación? Todo este gran rollo No te digo concepto. porque en Argentina cuando decimos este rollo es como que es algo fake, ¿no? Oh, Por no, eso digo, no con ¿cómo este ese, rollo? no con ese concepto o esa connotación, sino en ese mundo tan bonito de la capacitación. Ahora sí. Ok, son los detalles de la comunicación intercontinentales, ¿no? De diferentes connotaciones. Pero Sí, bueno, claro. esta persona en una de sus conferencias mencionaba, ¿no? Una historia donde dice, una vez le preguntaron a un sabio cuál era su receta para ser feliz. Sí. Y el sabio les dijo, es muy sencillo, cuando como, como. Fin. Cuando como, toda la connotación que lleva de estar presente en el aquí y en el ahora. ¿Hace cuánto no disfrutamos realmente la comida? Es hora de comer y ni le tomamos sabor, ni sabemos lo salado, lo dulce, lo Y agrio. hacíamos el hambre nomás, ¿no? Y a veces hasta comemos parados, de pie. Correcto. En Ajá. el coche, vamos comiendo en el coche porque es hora y tenemos que comer por saciar el hambre. Sí. Pero no disfrutamos lo que estamos comiendo. No disfrutas el sabor del aguacate, para los que les gusta el aguacate. No disfrutamos el sabor del limón, para los que les gusta el limón, sino simplemente, ¿cuánta gente también has visto tú que a la hora de comer, sin probar el alimento, le echa sal? Sí. Y no Yo, sabes si realmente está bueno o está malo, pero es su costumbre. yo, por ejemplo. Me lo contó un pajarito. No, no siempre, ya no como con tanta sal, sí. Ah, qué bueno. Por nuestra salud es bueno. Entonces muchas veces ni siquiera estamos disfrutando lo que estamos haciendo. Tenemos una reunión familiar y nos juntamos la familia porque hay que visitar a la abuela o a la mamá o al tío o a la quien sea. Comemos y empezamos todo el mundo con el teléfono. Y ya se pierde la conexión de esa reunión. ¿De qué sirvió trasladarlos? ¿De qué sirvió planear la reunión? Si en el momento del aquí y el ahora, otra vuelta te dispersas. Disfruta a la persona que tienes enfrente. Disfruta a la persona que está frente de ti, que te está regalando tiempo, que te está dedicando atención y no desperdicies ese tiempo con mensajitos, con llamadas. Para mí representa una falta de atención el que estés conmigo y estés agarrando tu teléfono. Digo, cuando es plan de trabajo lo entiendes perfectamente, pero si estás platicando con otras amistades, otras familias, pues entonces, como para qué estoy aquí, ¿no? Digo, ese es Sí, sí, mi cae muy punto. mal. Ujú. Ujú. Sí. Hay hay un libro que seguramente lo has leído o escuchado que se llama El hombre en busca de sentido. Sí, claro. Víctor Frank. Buenísimo ese libro. Y siempre hago referencia de este libro porque, de hecho, lo escribe un psicólogo, Víctor Frank, que le tocó estar en la época de este rollo de los judíos, perdón, rollo, De la guerra. de la guerra, cuando le tocó estar preso con demás grupo de judíos. Y él era un exitoso psicólogo que le iba súper bien en la vida y de repente pierde todo. Él dentro de sus comentarios en el libro dice, me puedes quitar todo lo que tengo, menos la libertad de pensar.
Y ese pensamiento que tú tienes es el que te puede sacar adelante ante una situación crítica, ante un reencuadre que tienes que hacer de tu vida. ¿Qué estoy viviendo en este momento? ¿Y cómo tomo esa actitud ante la vida? Si me dejo llevar, si dejo que fluya y me afecte, o tomo el mando y yo decido qué hacer con esto, ¿no? Entonces, ante este primer dicho de Adale, que es Me mole de dejaste olla, pensando, perdón, pero me dejaste pensando, pero estoy acá, ¿eh? Sí, sí. esos silencios son buenos de repente, porque dices, hay un dicho que decimos aquí en México, te cayó el 20. Mm, ¿Sí ubicas el te sí, cayó sí, el 20? sí. Sí, a mí me ¿Sabes? caen de a 40 a veces, pero sí. No, pero ¿sabes a qué hace referencia esa frase de me cayó el 20? Tengo una idea, pero me gustaría escucharla de vos. Sí. Hace muchísimo. No creas que a mí me tocó, yo soy más reciente, yo ya soy de los celulares, pero hace muchos años, cuando existían los teléfonos públicos, para hacer una llamada, metías una moneda de 20 centavos, ¿ok? Daba el tono, y cuando te contestaban del otro lado, daba la conexión y caía el 20. Ah, Esa es la razón por la que decimos, ya me cayó el 20, ya me hizo clic, ya me hizo sentido la lo que estás conectó, diciendo, claro. ya conectó. La sinapsis. Exacto. Eso es que lo que queremos decir cuando decimos ya nos cayó el 20. Entonces, de repente, estos silencios son buenos. Sí, sí. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Apoyas o contribuyes a ampliar lo que estoy diciendo en cuanto a qué podemos hacer para disfrutar el momento, nuestro presente? Alguna de las cosas que yo digo es, perdona y cura tus heridas. Es por estar, llegamos a un lugar y nos encontramos una persona que en algún momento tuvimos algún problema, alguna discusión, y ya me echó a perder mi tarde. Y la otra persona ni en cuenta, ¿eh? Sí, no se Está entera. afectando. O sea, ¿cómo puedo hacer para que no me afecte? No es de que seas desprendido, desapegado o que te valga, como decimos en México, pero creo que sí es parte de nuestra salud mental, ¿no? El perdonar, curar las heridas, que no dejar que lo que hacen otras personas me lleguen a afectar en mi Claro, porque vida. tampoco es quedarse pasivo sin hacer nada, Claro. sino asimilarlo y procesarlo de una manera en donde uno lo pueda resolver de una mejor manera, ¿no? De no afectarse hasta incluso en la salud. ¿Cuántas veces nos ha pasado manejando, ¿no? Que se te cruza alguien, te hace enojar, esa persona momento se le olvidó que se te cruzó y te hizo enojar, y tú duras con el enojo todo el día, o 2 o 3 horas, porque una persona se te atravesó y casi te atropella o casi te choca, y la otra persona, mira, ni en cuenta. Sí, sí, ¿Cómo sí. lo tomas tú? ¿Te afectó en ese momento nada más? ¿O dejas que te siga molestando todo el día, haciendo ruido, porque una persona que ya ni se acuerda quién fue, te pasó haciendo algo? Entonces, también creo que esa parte es parte del pensamiento positivo que debemos estar en el día a día. Tú mencionabas hace un ratito de PNL, la programación neurolingüística. Eso fue lo que nos presentó, eso fue lo que nos unió y Sí, estuvimos cercanos en alguna certificación. sí. Y realmente cómo también me ayudó a mejorar mi calidad de vida, a entender muchas cosas, a tener esos reencuadres, a entender diferentes puntos de vista. Sí. Entonces aquí en lo que es el concepto de Adal, que es mole de olla, pues también es parte de cultivar la atención plena, cultivar el momento que estás viviendo, disfrutarlo, si estoy tomando un cafecito, si estoy solo, disfrutar mi soledad, no estarme tirando porque antes tenía yo alguien con quien pasar mi tiempo y ahora no. Pues ya, su momento fue, lo disfruté, vivimos padre, disfrutamos buenos momentos, pero la realidad es que ya no está. Entonces, no puedo Claro, momento. claro. No quiero sentirme solo, busco a alguien más para no sentirme solo, para estar acompañado. Pero si no quiero sentirme solo y no salgo encerrado en mi casa, me invitan a salir y digo que no porque no tengo ganas, me invitan a alguna reunión y siempre pongo pretextos, pues me estoy hundiendo más en mi soledad. Como bien dices tú, no se trata de que te quedes sin hacer nada, sino qué vas a hacer para este reencuadre, para esta nueva forma de vivir tu presente, ¿no? Claro, claro.
ese sería uno de estas primeras recomendaciones. No sé tú ahí qué podrías decir al respecto. Sí, es que son muy profundos, uno no lo, a veces nombra o cita algunos refranes porque dan justo para el momento, dice, ah, como decía el refrán tal y tal, pero sí lleva una sabiduría dentro de él, ¿no? Unas reflexiones que si lo ponemos a repetir y decir, a ver qué quiere decir este refrán, encontramos realmente que por algo han perdurado tanto en el tiempo también. Y no es Belleza, saludos. solamente, sé que hay refranes que son típicos de México, pero la mayoría se expandió en toda Latinoamérica y desconozco si en algunos otros lugares también. Yo creo que sí sirven mucho como para ayudarnos a estos reencuadres, para despertarnos un poco y tenerlos presentes cuando nos vamos, como en el caso que decías recién, estamos manejando y seguimos recordando la situación que todos los días va a pasar, porque siempre tenemos algún encontronazo con alguien, pero sí desengancharse un poco de esa negatividad que la arrastramos durante todo el día. Decir, bueno, ¿qué me pasa a mí con esto? En donde, porque también hay un dicho o refrán, vos me dirás, que es lo que te choca, te checa, ¿no? Exacto. Ajá. Y a veces que hay que trabajar qué pasa en uno, por qué le afecta tanto. Y no nos damos cuenta, a veces el de afuera nos puede dar una mano también en eso. Sí, 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 Que sí. me cae mal porque es bien chismoso. Aguas. Lo que hablas del otro te estás haciendo tu reflejo, ¿no? Me cae Sí, mal porque es bien payaso, porque es bien mal hablado, por lo que te checa, efectivamente. Hay algo que estoy viendo en otra persona reflejado en mí, que no me quiero dar cuenta, sí. pero al decir estas cosas, tengo que empezar con una introspección, porque realmente por ahí algo me está haciendo check dentro de mi cabecita, ¿eh? Sí, porque a simple vista, y a mí me ha pasado, me dice algo tenés vos que te molesta tal cosa, y yo digo, no, y no, y no. Y cuando uno rebusca o pasa por la regla de los cinco por qué, ¿no? Ahí encontramos la relación o el punto en donde sí nos afecta porque hay algo en nosotros que tenemos que modificar o que queremos modificar y no podemos. También pasa eso. Sí. Muy bien. Es profundo. Parece que no, pero es profundo, sí. Otro de los refranes que a mí me deja mucho en qué pensar y profundizo luego en lo que quiere decir, hay uno que dice, solo la cuchara sabe lo que hay en el fondo de la olla. ¿La habéis escuchado? No, Solo la cuchara sabe lo que hay en el fondo de la olla. Para mí es el ejemplo de la empatía. ¿Por qué empatía? Tú no sabes lo que está pasando la otra persona. Solo esa persona sabe qué historias trae. Solo esa persona sabe su fondo, lo que tiene en su fondo, si se le quemó, si está fresco, si hay carne, si no hay carne, si es puro caldo, si hay algo. Solo esa persona sabe lo que está sucediendo en su vida. Entonces, para mí concepto de solo la cuchara sabe lo que hay en el fondo de la olla, para mí es un concepto de empatía. El sentimiento de afinidad por algo o por alguien donde me identifico. El hecho de aprender a no juzgar y cómo eso no te puede meter conflicto en tu vida. Yo vengo de una familia que amo y por ambos lados, tanto por la parte familiar de la mamá como del papá, somos demasiado expresivos de nuestros sentimientos. O sea, mi papá, cuando me llevaba, o estaba yo en la uni, era de que me la saludaba de beso y yo así, que no, papá, ya tengo 19 años, tengo 20 años, ¿cómo me voy a andar besando contigo en la calle? claro. Pero así es, entre primos nos saludamos de beso. Somos mucho de el abrazar, te quiero un Ingo, decimos, nos damos el besito y esa es nuestra demostración de cariño. Y así somos por parte de las dos familias, ¿eh? Tenemos bueno, tengo esa bendición de haber nacido en una familia muy amorosa. Pero ¿qué pasa cuando empiezo a salir con alguien y me dice, te quiero? Y yo,
así nada más un te ¿Qué quiero, pasó? ¿Qué pasó? Vamos ah, ahí. no me cuadra para lo que yo conozco de lo que es la expresión de un te quiero. Sí, Para mí el te quiero es, ven, te abrazo, te doy tu beso y te digo te quiero. Si no me haces todo eso, para mí no tenía todo el significado. mira Pero cuando empiezas a conocer a la familia y te das cuenta que en su familia nadie es tan expresivo, nadie se acerca y abraza y dice te quiero, te doy un beso o te lo demuestra de otra forma tu cariño, y entiendes que a esa persona le costó mucho trabajo aceptar y decirte así de sencillo, te quiero, ya cambia tu concepción de su te quiero a lo que tú estabas acostumbrado. vos. Cada uno traemos historias de vida diferentes, traemos un sistema de creencias muy distinto, traemos historias familiares muy distintas y hasta que no te metes a conocer un poco más de esa situación, es como empiezas a entender a la otra persona y te vuelves más empático. Claro. Sí, empezar a tomar conciencia de cuál es su entorno también, ¿no? Y a lo que está acostumbrado. Sí. Para alguien que nació en una familia que el papá y la mamá toman y fuman, para esa persona, ese niño que va creciendo, pues algo natural, es algo normal. Para ese niño que nació y se crió en un lugar donde el papá, después de terminar sus alimentos, eruptaba fuerte, para él era natural, porque su papá lo hacía. Sí, hay Y culturas cuando, incluso que el eructo fuerte, si vos no lo haces, no recuerdo dónde era, pero si no lo haces después de comer es como que no no te te gustó gustó. la comida. Ajá. Claro, claro. Sí, ¿Y qué son pasa en culturas. nuestra cultura donde estamos educados según el manual de Carreño, que nos dice que no Claro, debemos hacer esas cosas delante de la gente, para eso son los lugares privados? protocolos, sí. Son los protocolos que nos dice la sociedad que deberíamos hacer. Y la persona que nunca tuvo acceso a eso y erupta en una situación así, para él va a ser natural. Y la otra persona va a decir, qué naco, Educado. qué maleducado, qué indecente, porque no entiendes el rollo que trae atrás. Entonces, en la medida que tenemos esa apertura de mente para entender que no todos tuvimos la fortuna o el infortunio de estar con una vida de educación o una guía, pues nos ayuda a no juzgar, ¿no? Porque sabemos de este, repito, sistema de creencias que cada uno traemos. Sí. Y en la medida que vamos entendiendo lo que hay en este fondo de olla, metafóricamente hablando, entendemos el por qué te comportas de una manera u de otra manera. En la medida de que tú también conoces y te das la oportunidad también de escuchar o preguntar, porque muchas veces juzgamos y ni siquiera nos dimos la oportunidad de preguntar por qué actúas así de esa forma, ¿no? Sí, 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 sí. Es parte esencial de la comunicación. Y Bueno, hay un cortamos, libro, ponemos una barrera y no indagamos un poco más. Sí, ajá, que nos limitamos, que hay veces nada más estamos según escuchando, pero estamos escuchando para ver qué respondemos y no escuchamos para ver qué nos están tratando de decir, que también es otra situación un poquito complicada a la hora de la comunicación. sí, No olvidarnos que somos únicos e irrepetibles, que como persona, como entes, somos una persona individual, que nadie más va a actuar igualito que nosotros. Digo, y qué flojera, qué aburrido, ¿no? Que todo el mundo actuáramos en un mundo de iguales, en un mundo de robots, que sí, cuando digan todos a la derecha, cuando digan todos se agachan. Digo, estaría complicado vivir en una sociedad así. sí. Entonces, toda la relación social que tenemos tiene que ver con la empatía. En la medida que tú seas empático, en la medida que tú tengas también esta forma también de confidencialidad de lo que te están diciendo, porque también es otra parte importante en esta parte, en la cuestión de la comunicación. Tengo la fortuna, te lo juro, soy bendecido de tener muchos amigos que me cuentan un chorro de sus cosas, chorro de sus cosas. Y no buscando un consejo, porque muchas veces la gente lo único que quiere es que alguien los escuche, pero que Sí. realmente los escuche. Creo que no soy nadie para dar consejos, yo nada más doy mi punto de vista cuando creo necesario. Yo creo que actuaría de esta forma, yo creo que yo lo Digo, veo de yo lo esta haría de forma, esta forma, fíjate vos en tu contexto si te sirve. Claro, sí. porque creo que
E incluso hasta hacemos mal si damos este tipo de consejos. Sí, Creo que en lugar de ayudar, estamos perjudicando a la otra persona a que acepte, que aprenda, que desarrolle su habilidad de tomar decisiones. sí, Porque sabemos que hay personas que no les gusta tomar decisiones, que todo es de lo que opinen o de lo que me digan. Oye, quiero hacer esto, ¿cómo ves? claro. Oye, quiero hacer esta cosa, y buscan la aprobación, ¿no? Y creo que más que ayudarlos, los estamos frenando. Creo que es mejor que ayudarlos que de ellos, pues tú te dedicas a eso, o sea, tú sabes perfectamente todo lo que es la parte de coaching y asesoría, de Sí. que al final, pues no le vas a resolver la vida a alguien, No, le vas a ayudar a ser consciente de lo que está sucediendo para que esa persona tome su propia decisión. de hacerse Finalmente, responsable, ¿no? También de sus decisiones, porque a veces buscamos consejos, digo buscamos, pero bueno, la persona busca consejo para después echarle la culpa si no le fue bien. exacto, Ah, hice exacto. lo que me dijiste. ¿Cómo? ¿No? Y mira cómo me Ajá, fue. Claro, ajá, exacto. Sí, sí, te digo, porque al final de cuentas no se hace uno responsable o no se quieren hacer responsables y buscan que si algo les fue mal, hay que echarle la culpa. claro. Entonces también tenemos que tener cuidado cuando nos encontramos este tipo de personas. No cuidado en el sentido de no tratarlas, sino cuidado en el sentido de cómo realmente, si es alguien que quiero, si es alguien que estimo, si es alguien que es de mi aprecio, cómo realmente lo puedo o la puedo ayudar, ¿no? Sí, 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 conduciéndola un poco más a una conciencia, ¿no? Decir, a ver, ¿qué es lo que está pasando acá? Ujú. Y te das cuenta, digo, los programas que hemos participado, que hemos estado de programación neurolingüística o en otros tipos de seminarios, que hay problemas que para una persona es como el súper gran problema de toda su existencia y para ti es, ¿en serio por eso te estás mortificando toda tu vida? O sea, ¿en serio porque alguna vez dijeron que tu hermana era mejor que tú, ya destruiste tu vida y te la creíste y todo le echas la culpa a la hermana? Dices, y empiezas a tratar de entender el porqué de eso, ¿no? Pero al final de cuentas, es el problema que para esa persona en ese momento representa todo. Sí, Alguna vez llegué a una reunión estresado, preocupado, enojado, y me dice una amiga, ¿qué tienes? Vienes muy distinto. Es que mira, empecé mal mi día. Me levanto y no tengo gas. No me bañé. Salgo en friega y estaba la llanta del auto ponchada. De aquí a que conseguí que me fueran a cambiar, vengo con el estrés porque tenía la junta, bla, 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 bla. No, no, no. Fue un pésimo día. Y me dice, ay, amigo, dice, tengo 2 hijos, soy madre soltera, no sabes lo que es pasar una semana con 500 pesos para alimentar a tus niños. claro. Dice, tú te preocupas porque se te ponchó la llanta. Yo me preocupo porque mis niños no tenían que comer. Dices, wow, sí, mi problema no es nada comparado a lo que tú traías, ¿no? Claro, claro. Entonces son diferentes dimensiones, diferentes Sí, tampoco está bien escenarios. comparar, pero sí tener en cuenta que para cada uno, porque en ese momento para la persona que no tenía gas, se le ponchó la llanta y todo eso, era un dramón. Sí, sí, Exacto. sí. Por favor. Sí, hay distintas realidades y hay que ser más empáticos, como decías recién, para no descalificar el problema de otro que nos parezca poco, ¿no? Sí, De, claro, ay, me viene claro. con esto. No, ser un poco más empático y pensar que para esa persona es importante, sí. Sí, sí, sí. Bueno, sobre este sentido de solo la cuchara sabe lo que hay en el fondo de la olla, en este concepto de empatía, ¿qué es lo que yo recomendaría o qué es lo que yo haría? ¿Cuál es mi sugerencia de acción? Sí, Primero, darle una pausa a tus juicios. A ver, no entres en conflicto y todo lo que tú haces es lo correcto. Para otras personas lo que hacen es lo correcto. Entender estos juicios de valor que cada uno tiene y cómo tú también puedes ayudar en esto. Cómo también tú puedes fortalecer tus habilidades de compasión. Porque una cosa es ser empático y otra cosa es ser compasivo. sí,
O O sea, compasión condescendiente, ¿no? También, sí. o condescendiente, que es otro extremo. Pero en el sentido de la compasión, de que sí, soy empático contigo, pero ¿en qué te ayudo? ¿Cómo te puedo ayudar en ese sentido de la compasión? No que me compadezco, ay, pobrecito, cómo está sufriendo, o pobrecita, Sí. lamento lo que sucede en tu vida, sino cómo te ayudo, cómo realmente soy empático con compasión para poder ayudarte a salir del rollo del momento que estés viviendo, ¿no? Decir Se me va rollo. esa palabrita, ¿ya ves? Hasta ya Ya me te la dejé sembraste, marcado. ya me la sembraste. Y bueno, lo que decía también hace un rato, ¿no? De que parte de cómo podemos ayudar en esta cuestión de empatía es desarrollar nuestra habilidad de escucha. Entender que en ocasiones lo que alguien quiere es únicamente ser escuchado sin juzgar. ¿Cuántas veces nos hemos abierto ante extraños cuando viajamos, cuando nos toca compañero de viaje en el avión y te vas a aventar 3 horas ahí, En el o chofer. mientras estás en una sala de espera y cuentas cosas que a lo mejor no habías contado a nadie? ¿Y por qué lo cuentas? Porque sabes que es una persona que no vas a volver a ver en tu vida y que no te vas a sentir juzgado. Y si te sientes juzgado, te va a valer porque no vas a volver a ver a esa persona en tu vida. Entonces, muchas veces es esta parte de cómo lograr ser esa persona extraña cercana con alguien. Cómo ser esa persona que se te acerquen a ti para contarte cosas sin que se sientan juzgados. Cómo hacer para que contigo se tenga esa confianza de que hay esa discreción, que sí hay esa confidencia que deberíamos de tener todos cuando te cuentan sus historias, te cuentan sus cosas tan personales, ¿no? Sí, eso respeto. Ujú. Mucho respeto y sobre todo también algo que a mí me funciona o que me gusta hacer o que hay veces necesito también tener son estas caricias emocionales. No la caricia de el contacto, no la caricia de que, estoy contigo, te doy tu besito, sino esta caricia que donde te regalan la experiencia de reconocer el valor de las personas. Esta caricia que te dicen, estoy orgulloso de ti por lo que has hecho, me quedé impresionado por lo que hiciste, me encantó cómo te enfrentaste a esta situación, me encanta cómo llevas tu vida, ese tipo de cosas, el que te digan, me encanta cómo se te ve el negro para ti, te hace ver muy bien, te saca esa sonrisa, o sea, ese tipo de caricias emocionales, creo que no debemos de perderlas, al contrario, tenemos que desarrollarlas, ¿no? Porque al final de cuentas, solo la cuchara sabe lo que hay en el fondo de la olla. Toma, toma. Y Bueno, bueno, tenemos algunos comentarios. espero que sean para bien. Vamos a ver. Aquí hay José García, cuando hablábamos de la sal, dice, yo le pongo sal. Dice, a ver, José, a ver si aprendemos algo. Dice, Jessica Virués dice, excelente plática, saludos. Muchas gracias, Jessica. Mauricio Gracias. Jiménez dice, hay uno muy bueno que dijo la abuelita de un gran amigo, cuida tu rabo y deja el ajeno. Bien. ¿Qué sabiduría tiene ese refrán? No te metas en broncas que no son tuyas. Cuida lo tuyo, preocúpate de lo tuyo, cuida tus cosas y deja las ajenas. Y la vida fluye. Mi mamá diría, no te metas en donde no te llaman, ¿no? También. Exactamente. Es más de entre casa, pero bueno. También había un saludo de Octavio López, que no lo encuentro ahora, lo perdí. Espero que no me esté perdiendo más comentarios, pero bueno, muchas gracias, Octavio, y decía un gusto escucharlos. Y aquí está Perla Mabel Ledesma que dice, muy bueno, Patri, creo en el amar a las personas, ya que no conozco su historia. Te dejo esta estrofa, no recuerdo el autor. Dice, yo a nadie juzgaré, pues es imperfecto mi entender. En el corazón se esconden penas que no puedo ver. Qué lindo, Sí, gracias, Perla. Qué sí, lindo, sí. la verdad. Gracias por compartirlo. Muy bueno, muy bueno. Y bueno, Este, ya nos aventamos 2 dichos con sus reflexiones. Vamos con un tercero. El dale. último, hay un dicho que dice, del dicho al hecho hay mucho trecho.
¿Lo habéis escuchado? Sí, sí. Y es más, no lo sé decir porque me trabo. Del dicho al ¿Trabalenguas? hecho, pero sí lo escuché. No le haces como el Chapulín Colorado, del dicho al hecho, tres tristes tigres. Sí, cuchillo de palo. Para mí, ¿qué significa este del dicho al hecho? Hay mucho trecho. Hay muchas veces que decimos, quiero un nuevo auto, quiero una nueva casa, quiero un nuevo trabajo, quiero unas vacaciones, quiero poner un negocio. ¿Y qué tanto realmente estás haciendo por cumplir tu objetivo? Del dicho al hecho hay mucho trecho. Una cosa es decir, una cosa es hacer. Por ahí escuché una frase que me encantó que decía, por los sueños se suspira, por las metas se trabaja. Y así de sencillo, o sea, podemos suspirar por un viaje que queremos a tal lado, por poner un super negocio, por cambiar mi auto, pero ¿qué estoy trabajando ahora para buscar ese objetivo? La otra vez hablaba contigo el concepto de las metas de corazón o las metas de obligación. Me estoy poniendo metas porque son necesarias o obligatorias, o o me estoy poniendo las metas de corazón, lo que realmente me llena, lo que realmente me hace sentir feliz en mi actividad, en mi profesión, si soy mamá, si soy papá, si tengo un negocio, si tengo empleados, si tengo pareja. Esas metas que estoy poniendo en ese entorno, las estoy haciendo realmente de corazón o porque es una obligación que tengo que hacerlas. Desde ahí tengo que Claro. conceptualizar, ¿no? Hacia dónde quiero ese enfoque. Ahí no sé tú qué opinas en ese sentido de cumplir con objetivos que si no los plasmas, quedan únicamente como sueños. No, yo creo que y más esto se enfatizó mucho más en la etapa de pandemia, que empezamos a hablar mucho de todo lo que queríamos hacer y no pudimos, ¿no? Entonces una de las cosas que nos sirvió mucho hacer con algunos equipos fue decir, bueno, vamos a discernir qué cosas queríamos y qué cosas debíamos. Porque hay cosas que tenés que hacer y por más que no tengas ganas, las tenés que hacer. Sí, hay obligaciones en la vida, ¿no? Tenés hijos, hay que darles de comer, hay que ir a trabajar, pero también hay otras metas que decís, bueno, ¿qué me gustaría hacer? Y uno siempre las patea para más adelante. Bueno, no creer que tampoco hay que esperar tanto. Quizás podemos traer de a unas metas un poco más chicas o plantearnos plazos y darnos tiempo para esa parte personal que también necesitamos hacer. Porque si no va quedando vacía, 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 y después, claro, tus hijos van a crecer, van a ser divinos, les viste todo, pero vos te quedás vacío. Y lo ideal sería que empecemos a crecer de una manera más equilibrada, ¿no? La parte personal, que también se ve reflejada después en todo lo que hacemos, y también la parte familiar y la parte de trabajos. Eso es lo que ha funcionado. Y de hecho, esta parte de los objetivos, yo el acompañado de trabajo, pues damos de repente, bueno, no damos de repente, damos constantemente muchos cursos de ventas, pero nos enfocamos a veces, muchas veces en el producto, en los beneficios y todo lo que esta persona puede vender. Pero también no queremos descuidar y estamos preocupados y damos sesiones enfocadas al desarrollo personal. O sea, primero debo estar yo bien Claro. para poder estar bien con mi familia, poder estar bien con mi cliente, con mi entorno, con todo, ¿no? Si yo vengo con broncas personales, a ratito van a salir con bronquitas del trabajo, con bronquitas en la familia. Y eso fue lo que nos pasó en la pandemia, ¿eh? O con enfermedades, claro, también, cuántas separaciones, ¿no? Cuántas cosas. Sí, sí, sí. Y ahorita que mencionas enfermedades, hay un dicho que dice, el cuerpo grita lo que la boca calla. ¿Sabes cómo está correlacionado las enfermedades con nuestras emociones? Cuando hacemos un coraje enorme, ¿dónde sentimos la emoción? Acá, en el estómago, Las panza, entrañas, las en entrañas. el hígado, sí. Me diste en el hígado con esa noticia. Estoy Sí. tan enojado que me duele. Entonces, todo eso, si no lo sacamos, si no sabemos gestionar,
que yo no digo manejar mis emociones, manejar es como, para mí es como limitar mis emociones. Yo prefiero el concepto de gestionar mi emoción. Estamos de acuerdo. Si no sé gestionar mi emoción, me va a traer mis broncas con mi salud. Y eso pues va a repercutir de que ahora puedes hasta hacer una carga en tu familia si estás enfermo. Claro, Y claro. porque muchos hasta así se sienten, ¿no? Cuando estoy enfermo, o incluso sabemos también en parte de nuestra cultura, aquí en México, en la época del cine mexicano, se hablaba mucho de la madre abnegada, pero también de la madre manipuladora, Mm, que se enfermaba porque sus hijos le claro. llevaban la contraria. ¿Quieres que me Ah, muera? ¿Quieres hacerme morir de un coraje por todo lo que estoy sufriendo por ti? Es parte de nuestra cultura también, esa dualidad de abnegación, sumisión, pero también de manipulación. O ¿te sea, vas a ir a otro país y yo me quedo sola? Sí, son cosas se me que vas a son dejar fuertes. sola, tú vas a hacer tu vida y de mí quién se va a hacer cargo, ¿no? Esa Sí. manipulación, parte de nuestra vida que tenemos de tratar también de gestionarla de la mejor manera porque pues tampoco podemos dar la espalda de tajo a un familiar, ¿no? No, 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 por supuesto que no. Pero sí, cómo saber gestionar estas emociones, cómo expresar. Digo, para los que tienen niños pequeños, también les recomiendo un libro que se llama Emocionario, que habla de cómo tú puedes enseñar a tus hijos a decir lo que realmente, qué emociones están sintiendo y entendiendo. Bueno, sabemos que en general nos hablan los expertos de 5 emociones, ¿no? Que Sí, la ira, la felicidad, la sorpresa, un enojo, el sí, enojo y una que se me está yendo, ¿no? sí, Eh, pero atrás de todas estas emociones, que realmente, como la película que existe que se llama Intensamente, sí, que es para niños y es una buena película de aprendizaje de emociones, sí, pues al final de cuentas las emociones son momentos intensos que estás pasando, pero atrás de las emociones que traemos muchos sentimientos. Entonces, ¿cómo poder saber desde dónde nace esta emoción, desde qué sentimiento lo estoy trayendo esta emoción? Si tengo miedo, a lo mejor mi sentimiento que estoy pasando es de abandono. ¿Cómo trabajar mi abandono para no sentir este miedo, no? Entonces, bueno, tú sabes todo este concepto de emociones y sentimientos y cómo podemos trabajarlos. Y ahí ya, cómo enfocarlos, para lo que dice este dicho del que estábamos hablando, que del dicho al hecho hay mucho trecho, cómo enfocarlos para cumplir nuestros objetivos. Alguna vez en una sesión con un grupo de trabajo de una empresa de calzado aquí en León, estábamos hablando de autoestima y estábamos haciendo un ejercicio con figuras de plástico y la indicación es, representa un momento de éxito en tu vida. Y pues hacían unos la casita cuando la compraron, otros hacían el cochecito cuando adquirí mi primer coche, otros hacían una simulación de un niño cuando nació mi hijo. Y había un chavito como de 18 años, 20 años, que no estaba haciendo nada. Y yo le decía, ¿y luego qué vas a hacer? Es que yo nunca he hecho algo exitoso en mi vida. mm, O sea, ¿cómo hay gente que no asimila que el solo hecho de existir es ya una... es un éxito? Claro, El solo hecho de que él estuviera trabajando ya es un éxito. Mucha gente no tiene trabajo. El hecho de que estuviera presente en un curso ya era un éxito porque no todos invitaron. Pero hay veces no dimensionamos todos estos éxitos que vamos acumulando, los dejamos en el día a día. ¿Y cómo puedo establecer metas si yo no me siento exitoso? Entonces, ¿con qué debo de empezar? Pues debo de empezar a reconocer y celebrar mis triunfos del pasado. Debo ser consciente en algún momento de qué me hizo sentir el exitoso. Y en programación en lingüística nos lo enseñan, ¿no? La parte de las anclas. sí, Cómo en un momento de miedo, de tristeza, de lo que tú quieras, te puedes volver a
tomar de energía y decir, si fui fregón en esto, si fui exitoso en esto, pues aquí también lo puedo hacer. Claro, ¿por qué no? Sí, sí. Y yo cuento mucho cuando era chavito, hace algunos añitos, jugaba Recién. yo, reciente, jugaba yo básquetbol, era yo buenillo, pero era muy faulero. Entonces de repente me mandaban a la banca para que no me sacaran definitivamente del partido. Y uno de mis momentos de emoción más fuertes y de sentimiento de que soy fregón fue una vez que me sacan del partido, empiezan a perder mi equipo, empieza a bajar de puntos la diferencia, y de las gradas empiezan a gritar mi nombre. Y Salud, empiezan, salud. Sadot, Uy, Sadot. Y esa emoción es una de mis anclas, ¿eh? Cuando siento miedo, cuando siento temor, cuando me siento inseguro, recuerdo ese momento y voy para arriba, voy para arriba. Y eso es algo que no debemos olvidar, ¿no? Cómo reconocer y celebrar estos triunfos del pasado para seguirte poniendo objetivos que tienes que cumplir, sabes que puedes cumplir. Y algo tan sencillo, ¿no? Como hay un libro, no recuerdo exactamente cómo se llama el título, pero que habla de haz tu cama o tiende tu cama. Es un título sí, muy ya sé cortito. cuál. No sé cómo se llama, pero sí lo escuché. Y hace referencia a esto, Tiende los tu propia pequeños, cama, una cosa así. algo así se llama ese libro, y hace referencia a esto, a que desde que te despiertas, cumplas un objetivo para que te des cuenta que desde temprano estás cumpliendo metas. Y un objetivo es tender tu cama. Sí, Y ya te levantas y ya cumpliste tu primer objetivo de que, bueno, para otros habrá otros objetivos en la mañana, ¿verdad? sí, no. Pero en general es tiende tu cama y ya cumpliste un objetivo y te vas feliz, ¿no? Es Ya estás metafórico, sí. cumpliendo esas pequeñas metas que van acumulando más éxitos en tu vida. Entonces, ¿cómo cumplir estas metas para pasar del dicho al hecho? Uno es celebrar estos triunfos del pasado, recordar que eres exitoso, conectar tu corazón para que lo que estés haciendo realmente lo hagas por amor, por lo que te gusta, definir unas metas que sean creíbles, unas metas que sean alcanzables. Si siempre nos ponen, quiero bajar de peso de aquí a diciembre 10 kilos, digo, a menos que me Bien. mochen acá, me levanten acá y a lo mejor lo logro. No son metas creíbles. ¿Y qué pasa si no lo logro? Me voy a sentir decepcionado de mí y me voy a empezar a traumar y voy a decir nunca cumplo con mis cosas. Entonces siempre, siempre pon tus metas creíbles. Ponles fechas de cumplimiento. Si no le pones fechas de cumplimiento, pues nada más se va a quedar igual como un sueño. Si no pones poquito de tu parte para ir cumpliendo esas pequeñas metas, pues no Sí. lo vas a lograr. Y otra cosa importante, tener la humildad de acercarnos a gente experta que nos puede ayudar, que nos puede asesorar. Hay veces nos cuesta trabajo pedir ayuda, pero es bien importante acercarnos a la gente que sabe, a la gente que es experta, a la Sí, gente no que, cualquiera, claro. Sino ajá, a no quien te cualquiera, que vas a sabes que ayudar. le va bien, sabes que está haciendo algo distinto y que estés dispuesto a pagar el precio por hacer lo que la otra persona hace. Ahí Si ves dijiste a algo una persona importante. exitosa Claro. que te dice, yo me levanto a las 5 de la mañana, me voy a correr, luego hago esto y a las 8 ya estoy en mi oficina o estoy haciendo estos primeros negocios. Ay, no, qué flojera, yo no me quiero levantar a las 5. Ah, bueno, no vas a ser como él. Claro. Busca otras opciones, a lo mejor esa no te sirve, pero bueno, acércate con Recuerden, gente. todo tiene un precio. Sí, Exacto, sí, sí, todo tiene un precio. sí, sí, sí. ¿Qué otra recomendación para cumplir tus metas? Busca cómplices, busca gente que te ayude, gente que sea cómplice para alcanzar tu sueño, tu meta, tu esposa, tu pareja, tu amigo, quien sea, que te esté motivando a cumplir esa meta. No que sea la razón de tu meta, que te Claro. ayude, que te motive a alcanzar tu meta. Y finalmente, pues verificar cómo vas con el alcance de esta meta, ¿no? No voy a querer cumplir mi meta del año trabajando el último mes. Claro, claro. Realmente Ir tengo que dar ese haciéndolo paulatino. seguimiento. Exacto. Claro. Pues esas serían mis recomendaciones como Sí, cómo cumplir tus metas y cómo llegar del dicho al hecho sin que exista buenísima. mucho trecho. Buenísima. Y mira, ya encontré los mensajitos que te decía que A había ver, perdido. Mauricio Jiménez dice saludos desde Aguascalientes. ¿Qué hidrocálido, tal? amigo. Los Saludos. hidrocálidos, ¿eh? ¿Qué tal? Y Carlos Eduardo Benítez de Navides dice genial. Y después, bueno, ya este creo que lo dije, achillidos de marrano, oídos de chicharronero. No lo dije. Ok.
Ese ¿Lo no lo viste? dijiste, no lo habías No, comentado. ese es un refrán. Ahí está. Esos son los mensajes que me había perdido, discúlpenme. Pero bueno, ya estamos llegando al final. Yo la verdad que te agradezco muchísimo, Sadot, porque sí, son temas y que dan para hablar más, ¿no? Esto de, me quedé con ganas de hablar más sobre cómo le imprimimos a veces algunas cosas a los niños sin darnos cuenta, ¿no? En la gestión de emociones y todo ese tipo de cosas. Ese podría ser un tema para una próxima vez. Pero yo te agradezco mucho y decinos por favor dónde te encontramos, cómo te ubicamos. Ya estoy muchas veces en un bar que se llama, no te creas. Sos tremendo. Pero bueno, por ahí Realmente, voy, decime, porque estás en León. realmente no tengo mis redes sociales, digamos, empresariales. Yo realmente doy mis cursos de manera, eh, pues muy en cortito con algunas empresas. Yo tengo mi trabajo fijo, entonces no tengo una página empresarial, digamos. Mis redes son más personales, pero con todo gusto, si alguien quiere agregarme, bienvenido a mi mundo. Van a encontrar cosas divertidas, algunas de reflexión, pero lo curioso, cuando publico algo de reflexión, 5 likes. Sí, no me Cuando hables. publico algo divertido, sí, muchas Sí, o gracias a los que le comida, dan. sí, cuando Foto publicás de de comida, comida. foto de viajes, gracias por los likes. Pero cuando publico alguna reflexión, así, 5. Pues gracias. Me Sadot pasa. Miroes. Sadot Miroes, aparezco, Sí, Sadot no Miroes, es no como es muy común tu nombre, no es como Patricia Pérez, que te hay 800, hasta un hay poquito una, más, ¿eh? un poquito más de 800. Nada, te creas. Sí, pero hay una premio Nobel, ¿eh? También Es, con mi nombre, muy que una bien. vez me preguntaron, ¿vos sos la del premio Nobel? Dije, ojalá. Pero sí hay una Patricia Pérez que tiene un premio Nobel. Ah, ok. No, y si no, por supuesto, a través mío, yo les hago llegar el contacto con vos, no hay ningún problema, con todo gusto. Y bueno, fue un placer tenerte acá, Sadot, como siempre, sos una persona muy encantadora Muchas y muy gracias. abierta, siempre es un gusto hablar con vos, la verdad que no puedo decir más que eso porque ya sería como muchas flores, diría, me tirás Ah, tantas flores, pero ya sé, ya sé. mira, yo vivo con flores secas, no te Ah, preocupes. mira. Yo tengo cactus, ¿viste? Ok. No. Bueno, bueno, te mando un beso grande a todos también y muchísimas gracias por acompañarnos. Ya saben, coméntenos cualquier inquietud, cualquier inclusive aporte que quieran dejar. Esto para nosotros es muy importante. Y nos vemos, como siempre, el próximo martes aquí a las 7 de la tarde por Incompany. Muchas gracias. Chao, Muchísimas gracias, Pati. Gracias a todos. Bonita noche. bonita noche.